¿Necesitas dinero para cumplir tus sueños? La historia de este niño te demostrará lo contrario. Un niño con los bolsillos vacíos, los zapatos rotos y la mirada cansada. Se atrevió a soñar en grande. Todos se rieron de él, le dijeron que debía conformarse con sobrevivir un día más. Pero una tarde, junto a un río, un anciano le entregó algo tan simple como inesperado: un espejo. Lo que vio en ese reflejo cambió su destino para siempre. ¿Quieres saber qué descubrió y cómo ese objeto lo transformó en un hombre que reescribió la historia de su familia? En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un niño llamado Mateo. Su vida nunca fue fácil. Era tan pobre que, la mayoría de los días, sus bolsillos estaban completamente vacíos. Sus zapatos tenían agujeros, su mochila estaba desgastada, y más de una noche se iba a dormir con hambre. La pobreza parecía acompañarlo en cada paso. Pero dentro de él había algo que nadie podía ver. Un sueño enorme, tan grande que parecía imposible para alguien como él. Mateo quería cambiar su destino, y también el de su familia. Soñaba con un futuro distinto. Un futuro en el que la pobreza no fuera una condena, sino solo el punto de partida de su historia. Mateo hablaba con entusiasmo de sus sueños cada vez que tenía la oportunidad. Se lo contaba a los vecinos cuando lo veían pasar por la calle. Se lo decía a los amigos en la escuela. Incluso alguna vez se lo mencionó a los adultos que trabajaban en la plaza del pueblo. Sus palabras eran siempre las mismas. Un día iba a hacer algo grande, algo que cambiaría su vida y también la de su familia. Pero lo que recibía como respuesta nunca era apoyo. Lo que recibía eran risas. Algunos lo miraban con burla y decían: ¿y qué vas a hacer tú con esos zapatos rotos y esa ropa desgastada? Otros se reían a carcajadas, como si sus palabras fueran un chiste. Había quienes incluso lo miraban con lástima, como si estuviera perdiendo el tiempo soñando con imposibles. Un niño con los bolsillos vacíos no debería pensar en cosas tan grandes. Le repetían una y otra vez: lo único en lo que debes concentrarte es en tener pan para mañana, no en cambiar el mundo. Cada una de esas frases era como una herida que no se veía, pero que pesaba en su corazón. Mateo regresaba a casa cabizbajo, con las palabras de los demás retumbando en su mente. Veía sus bolsillos vacíos, su mochila rota, la mesa pobremente servida en la cena. Y por un momento, parecía que esas voces tenían razón. La duda lo invadía. ¿Y si realmente estaban en lo cierto? ¿Y si soñar en grande era solo una forma de engañarse? Sin embargo, dentro de él había una chispa que no se apagaba. Cada burla lo hería, sí, pero también encendía una pequeña rebeldía silenciosa. ¿Acaso no tenía derecho a soñar? ¿Por qué su condición presente debía condenarlo a un futuro sin esperanza? Aunque todos lo llamaran iluso, Mateo no podía renunciar a esa voz interior que le decía que la vida tenía algo más preparado para él. No sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, pero estaba convencido de que algún día demostraría que no se necesita dinero para pensar en grande. Solo coraje para no dejar de creer. Una tarde, mientras el sol caía lentamente sobre el horizonte, el muchacho se sentó a la orilla de un río. Había tenido un día difícil, lleno de burlas y comentarios que lo habían dejado con el ánimo por el suelo. Observaba el agua correr y pensaba en silencio si de verdad valía la pena seguir soñando. Su corazón estaba cansado y sus ojos llenos de tristeza. Fue entonces cuando un anciano, conocido en el pueblo por su sabiduría, se acercó caminando con calma. Lo miró con ternura y le preguntó: ¿por qué luces tan preocupado, hijo? El joven dudó unos segundos, pero al final abrió su corazón. Le confesó que todos se reían de él, que nadie creía en sus sueños. Dicen que soy demasiado pobre para lograr algo grande, que no tengo nada en las manos y que debería conformarme con pensar en cómo conseguir pan para mañana. El sabio lo escuchó en silencio, y después de un momento, sonrió con serenidad. Sacó de su túnica un pequeño espejo y se lo entregó. «Mírate aquí», le dijo. «Dime, ¿qué ves?» El niño tomó el espejo con timidez y respondió: «Veo mi rostro, veo el cansancio, y también el dolor en mis ojos.
El anciano asintió lentamente. Ahora mira más profundo. ¿Puedes ver lo que se esconde detrás de ese dolor? Al principio no entendió a qué se refería, pero volvió a mirar. Y fue entonces cuando lo sintió. Detrás de sus propias lágrimas había algo más. Una fuerza que no podía explicar. Una especie de fuego silencioso que parecía arder en lo más profundo de su ser. El maestro sonrió con dulzura y dijo: «Ese fuego que acabas de ver es tu creencia. La mayoría lo ignora y lo deja morir. Pero si lo cuidas, si lo alimentas con disciplina y valentía, iluminará tu camino incluso en las noches más oscuras». El muchacho se quedó sin palabras. El espejo ya no era solo un objeto. Era una ventana hacia lo que realmente era capaz de ser. El anciano continuó: «Muchos intentarán cubrir tu reflejo con polvo, con sus burlas, con su incredulidad, con su desprecio. Te harán creer que no eres suficiente. Pero tú tienes el poder de limpiar ese espejo todos los días con tus acciones y recordar quién eres en verdad. Nunca olvides lo que viste aquí». El joven apretó el espejo contra su pecho, como si guardara un tesoro. Por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía vacío. Algo había cambiado dentro de él. Y aunque seguía siendo pobre, ahora sabía que poseía algo que nadie podía arrebatarle. La convicción de que su futuro no tenía límites. El anciano dejó que el silencio envolviera aquel momento junto al río. El joven sostenía el espejo en sus manos, todavía con la mirada fija en su propio reflejo. No era solo su rostro lo que veía, sino ese destello escondido que jamás había reconocido antes. El maestro habló con voz firme pero compasiva. «Este fuego que descubriste no es un simple reflejo. Es tu creencia en ti mismo. Cuando lo alimentes con coraje y constancia, crecerá hasta convertirse en la luz, que guiará cada uno de tus pasos». El muchacho lo escuchaba con atención, como si cada palabra se grabara en su alma. El anciano continuó: «Pero debes estar preparado. Habrá quienes intenten apagar ese fuego. Algunos lo cubrirán con burlas, otros con dudas, y muchos con su propia incredulidad. Te harán pensar que no vales lo suficiente, que tus sueños son demasiado grandes para alguien como tú». El corazón del joven latía con fuerza. Era como si, de pronto, todas las críticas y risas que había escuchado cobraran un nuevo sentido. Ya no eran cadenas que lo ataban, sino pruebas que debía superar para mantener viva esa llama. «Por eso este espejo será tu recordatorio», añadió el sabio. «Cada día, al mirarte, limpia el polvo de los juicios ajenos con tus acciones. Estudia, trabaja, aprende, y nunca permitas que la suciedad de la desesperanza cubra tu reflejo. Mientras seas capaz de reconocerte, nadie podrá destruirte». El muchacho levantó los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con confianza. Comprendió que no importaba lo que llevara en los bolsillos, porque lo esencial estaba dentro de él. El anciano puso una mano en su hombro y concluyó: «Recuerda, la grandeza no depende del dinero que tengas, sino de la visión que guardas en tu corazón. Esa visión es tu tesoro, y el mundo entero intentará arrebatártelo. Pero si proteges la llama que viste hoy, escribirás tu propia historia». Aquel día, el joven no regresó a casa con respuestas externas, sino con una certeza interna. Caminaba aún con los zapatos rotos y los bolsillos vacíos. Pero algo dentro de él ya había cambiado. Había encontrado una fuerza invisible que lo acompañaría para siempre. Desde aquel encuentro junto al río, la vida del muchacho ya no fue la misma. No porque sus bolsillos se llenaran de repente, ni porque las dificultades desaparecieran, sino porque ahora caminaba con un propósito que le daba sentido a todo. Cada día comenzó a ser una oportunidad para alimentar ese fuego que había descubierto en el espejo. Por las mañanas, asistía a la escuela con la misma ropa gastada de siempre, pero con una mirada distinta. Mientras otros compañeros se distraían, él prestaba atención a cada palabra del maestro, como si cada lección fuera un ladrillo que construiría su futuro. Sabía que el conocimiento sería su mayor riqueza. Al terminar las clases, no regresaba a descansar como muchos niños de su edad.
En lugar de eso, trabajaba en una pequeña tienda de té, lavando vasos y sirviendo a los clientes. El cansancio lo acompañaba, el calor del agua sobre sus manos lo agrietaba, pero en su interior repetía una y otra vez: cada esfuerzo me acerca un paso más a mi sueño. Los fines de semana buscó otro camino para aprender. Se ofreció como ayudante en el taller de un mecánico local. Allí, entre el olor a aceite y las herramientas oxidadas, descubría cómo funcionaban las máquinas, mientras ganaba unas pocas monedas que llevaba con orgullo a su casa. Y cuando llegaba la noche, el pueblo entero se sumía en el silencio. Las luces se apagaban, las familias dormían, pero en un rincón humilde, una lámpara tenue iluminaba sus cuadernos. El joven estudiaba hasta que el sueño lo vencía. Había noches en que apenas dormía unas horas, pero nunca faltaba el compromiso que había hecho consigo mismo: aprender, crecer, avanzar. A veces el hambre era tan fuerte que apenas podía concentrarse, pero ni siquiera eso lo detenía. Renunciaba a la comodidad, al descanso, al juego, porque había comprendido que el sacrificio de hoy sería la libertad de mañana. Y mientras muchos pensaban que aquel niño se estaba desgastando inútilmente, en realidad estaba forjando un carácter indestructible. Cada vaso lavado, cada tornillo ajustado, cada página leída bajo la luz débil de la noche, era un acto silencioso de rebeldía contra la vida que le habían dicho que debía aceptar. El joven ya no soñaba con sobrevivir un día más. Soñaba con construir un futuro en el que sus padres pudieran descansar, en el que su madre tuviera medicinas y en el que su familia no volviera a conocer la desesperanza. Su sacrificio era el precio que estaba dispuesto a pagar para transformar la pobreza en esperanza y la esperanza en realidad. Aunque su voluntad crecía día tras día, la realidad seguía siendo dura y a veces parecía aplastante. Su madre, doña Rosa, llevaba tiempo enferma. Muchas noches la escuchaba toser en silencio, tratando de no preocupar a nadie. Las medicinas eran costosas, y la familia rara vez podía comprarlas. Aquella fragilidad se convirtió en una de las razones más grandes por las que él deseaba superarse. No soportaba verla sufrir. Su padre, don Manuel, trabajaba desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba. Pasaba horas en el campo, bajo un calor que partía la piel, regresando con las manos agrietadas y casi vacías. El esfuerzo de toda una jornada apenas alcanzaba para llevar algo sencillo a la mesa. Verlo volver así, agotado y vencido por la rutina, calaba hondo en el corazón del joven. En esas circunstancias, había momentos en que la desesperanza se asomaba. Había días en los que la enfermedad de su madre parecía avanzar, y el cansancio de su padre no tenía fin. Era imposible no sentir miedo, no preguntarse si algún día las cosas realmente cambiarían. Pero precisamente allí, en medio de tanta dificultad, el muchacho encontraba su mayor impulso. Cada lágrima contenida de su madre, cada arruga marcada en el rostro de su padre, se transformaban en motivos para no rendirse. Lo que para otros serían cadenas, para él eran alas. Sabía que debía convertirse en la voz que demostrara que el destino podía reescribirse, incluso cuando todo alrededor parecía condenado al fracaso. Mateo entendió que no se trataba solo de su vida, sino de la vida de quienes amaba. Y esa certeza lo hizo más fuerte que cualquier adversidad. Pasaron los meses, y aunque el cansancio era constante, el esfuerzo del joven comenzó a dar sus primeros frutos. Con las pocas monedas que lograba ahorrar, compró herramientas usadas y un pequeño lote de repuestos. Así nació su primer intento de negocio. Un diminuto rincón en la plaza del pueblo donde reparaba teléfonos móviles. Al principio, casi nadie confiaba en él. Algunos clientes llegaban con desconfianza, creyendo que era solo un niño que jugaba a ser técnico. Pero poco a poco, sus manos firmes y su dedicación empezaron a hablar más fuerte que cualquier prejuicio. Un aparato arreglado se convertía en otro cliente satisfecho, y cada cliente satisfecho traía a alguien más. El dinero que entraba era escaso, pero él lo trataba como un tesoro.
No gastaba en lujos ni en distracciones. Cada billete y cada moneda eran guardados con cuidado, como semillas que algún día crecerían. Con esas pequeñas ganancias pudo ayudar a comprar los medicamentos que su madre necesitaba y aliviar, aunque fuera un poco, el peso sobre los hombros de su padre. Ese pequeño rincón en la plaza pronto se transformó en algo más. Con disciplina, juntó lo suficiente para abrir una tienda modesta, apenas unas paredes sencillas con un cartel pintado a mano. Allí vendía y reparaba lo que podía, siempre con una sonrisa y un trato respetuoso hacia cada persona que cruzaba la puerta. Muchos aún lo miraban con incredulidad, pero ya nadie se atrevía a reírse. Los mismos que antes lo llamaban iluso, empezaban a notar que ese muchacho con los bolsillos vacíos estaba construyendo algo real. No se trataba de un sueño lejano. Era el inicio de un futuro que comenzaba a tomar forma. Cada moneda ahorrada, cada cliente agradecido, cada día de trabajo silencioso, era la prueba de que la visión que había visto en el espejo no era un espejismo. Era la primera confirmación de que, aunque el camino era largo, la dirección era la correcta. El pequeño negocio que había comenzado como un rincón improvisado creció con el paso del tiempo. Lo que al principio eran reparaciones sencillas, se transformó en una tienda cada vez más organizada. Cada cliente era atendido con respeto, cada trabajo con dedicación, y esa forma de trabajar se convirtió en su mayor publicidad. Con disciplina, reinvertía cada ganancia. En lugar de gastar en placeres momentáneos, compraba nuevas herramientas, más repuestos, mejores materiales. Y así, de una tienda pequeña pasó a tener 3, cada una atendida con el mismo compromiso y la misma humildad que lo habían acompañado desde el inicio. La gente del pueblo ya no lo miraba con burla, sino con admiración. Quienes antes lo habían despreciado, ahora buscaban trabajar con él. Su nombre empezó a sonar más allá de las calles de su aldea, y poco a poco, lo que parecía un sueño infantil, se convertía en una realidad imparable. Con el tiempo, lanzó su propia marca de accesorios para teléfonos. Un proyecto que parecía imposible para aquel niño de zapatos rotos, se volvió un símbolo de esperanza para muchos. Sus productos llegaron a otros pueblos, luego a ciudades cercanas, y cada paso era la confirmación de que había logrado romper las cadenas de la pobreza. El cambio en su familia fue evidente. Su madre comenzó a recibir el tratamiento que tanto necesitaba y recuperó fuerzas. Su padre, después de una vida entera bajo el sol del campo, ya no tuvo que volver a cargar el peso de la tierra con las manos agrietadas. En su hogar, por primera vez en mucho tiempo, se respiraba tranquilidad. El joven había demostrado que no se necesitan bolsillos llenos para pensar en grande, sino un corazón dispuesto a no rendirse. Lo que nació como un sueño se había convertido en un legado. Un día, cuando el negocio ya estaba consolidado y el nombre de aquel muchacho resonaba con respeto, una visita inesperada llegó a su oficina. Al abrir la puerta, allí estaba el anciano que tiempo atrás le había entregado un simple espejo. El tiempo había pasado, pero la mirada serena de don Esteban seguía siendo la misma. El joven lo recibió con profundo respeto. Lo hizo pasar a la sala principal, aquella que años atrás había soñado sin siquiera saber si algún día existiría. Con humildad, se inclinó y le agradeció por haberle mostrado, en aquel instante junto al río, el fuego que ardía en su interior. El maestro observó a su alrededor. Vio la gente trabajando con entusiasmo. Escuchó la gratitud de los clientes que entraban y salían, y sonrió. Después lo miró a los ojos y le dijo con voz firme pero cálida: «El mundo quiso convencerte de que no podías soñar. Te hicieron creer que los bolsillos vacíos eran un límite. Pero tu fe, tu disciplina y tu esfuerzo demostraron que los sueños no se miden por el dinero, sino por la visión que se guarda en el corazón». El joven escuchó en silencio, con un brillo en los ojos. No eran solo palabras, era la confirmación de un camino recorrido con sacrificio. Don Esteban añadió: «Hoy eres la prueba de que aquellos que se atreven a pensar en grande reescriben su destino. No olvides nunca lo que viste en ese espejo.
porque es la misma verdad que puede transformar la vida de otros. El reencuentro no fue solo un momento de gratitud, sino el cierre de un círculo. La semilla que el sabio había plantado en aquel niño ahora era un árbol frondoso que daba frutos para todos. La historia de Mateo no es solo la de un niño que salió de la pobreza, es la historia de alguien que se atrevió a pensar en grande cuando todos le decían que debía conformarse con poco. De alguien que eligió escuchar la voz de su interior en lugar de las burlas de los demás. Y esa es la lección más poderosa que puedes llevarte hoy. Tu futuro no está definido por lo que tienes en los bolsillos, sino por la visión que guardas en tu corazón. Quizá en este momento estés enfrentando tus propias dificultades. Tal vez te han dicho que no puedes, que tus sueños son demasiado grandes, que tu realidad no te permite aspirar a más. Pero si esta historia te deja algo claro, es que no debes permitir que esas voces decidan por ti. El espejo de Mateo está también frente a ti. Cuando te mires en él, no te quedes con el dolor ni con las limitaciones. Mira más profundo. Busca ese fuego que arde dentro de ti, aunque sea pequeño. Protégelo, aliméntalo y deja que ilumine tu camino. Recuerda, siempre habrá quienes intenten cubrirlo con polvo, pero cada acción, cada paso que des, será como limpiar ese espejo y volver a reconocerte. Si hoy sentiste aunque sea una chispa de esperanza en tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tu próximo capítulo de éxito empieza el día en que decides pensar en grande. Ese día puede ser hoy. No dejes que este mensaje se pierda en tu vida. Si esta historia te movió aunque sea un poco, haz clic ahora en Me gusta y suscríbete. Cada vez que lo haces, no solo apoyas el canal, te aseguras de recibir más historias que pueden transformar tu manera de pensar y de vivir.